Comienzo a la segunda mesa, la mesa de experiencias, en la que van a participar los tres ponentes que tenemos aquí delante: Davide Malmusi, José Manuel Freire y María José Mendoza. Se trata de expresar las experiencias que hay acerca de privatizaciones en tres comunidades autónomas españolas, en Cataluña, Madrid y Valencia. Cada uno de ellos nos va a expresar su experiencia en cada una de las comunidades y tendrán 20 minutos cada uno, ellos ya lo saben. Yo intentaré que se mantengan en el tiempo, iré avisándoles cuando queden 5 minutos y 2 minutos y luego intentaré no cortarles si se alargan más. Bien, vamos a empezar con Davide Malmusi, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, doctor en biomedicina. Ha participado en la Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España y en investigaciones de ámbito estatal y europeo sobre desigualdades sociales en salud. Actualmente ejerce funciones del director de Servicio de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, que en el mandato actual se ha propuesto revisar, parar y revertir la privatización de la atención sanitaria en la ciudad. Entonces, le doy la palabra a Davide para que... Hola, Egunon. Buenos días a todos y todas. Bien, explicaré algunas cosas del trabajo que estamos intentando emprender desde el Ayuntamiento de Barcelona y cómo este trabajo se enmarca en el contexto catalán del sistema sanitario, en las competencias que tiene Barcelona como municipio en sanidad. Y también cómo intenta seguir y recoger algunas reivindicaciones de defensa de la sanidad pública que se estaban y se siguen llevando a cabo en Cataluña. Empiezo por veréis que más que una presentación hay algunas pantallas para explicar algunas cosas. Lo primero viene de un producto de aquí, de esta universidad, que es en este artículo en el que hace poco el equipo de OPIC caracterizaba las comunidades autónomas sobre indicadores relacionados con la privatización sanitaria y en esta tabla que veis, en estas dos se ven los dos indicadores que ellos utilizaban para medir la privatización y ver la evolución de la privatización. La evolución de la privatización que veían en Cataluña de 2008 a 2013 era una disminución supuestamente con esos indicadores, pero sí que hay que destacar que en realidad en ambos indicadores Cataluña es la comunidad con mayor porcentaje, con creces, mayor porcentaje de gasto sanitario en contratación de centros privados. Veis que ronda entre el 25 y el 30%, cuando en otras comunidades apenas alcanza el 10% en algún caso en los últimos años. Y en el segundo indicador, que era la proporción de camas hospitalarias públicas versus privadas, era la única comunidad donde había más camas hospitalarias privadas que públicas. Estos indicadores habría que interpretarlos, pero seguramente nos hablan de una peculiaridad. En el caso de Cataluña, un escenario distinto al resto de comunidades, un escenario donde en parte tenemos un tercio de la población más o menos que tiene doble cobertura sanitaria, que no solo tiene sistema público, sino tiene también su propia cobertura privada. Se está asegurado, o sea, puede ser mutualista, pero en muchos casos son personas que contratan un seguro privado, y esto explica, por ejemplo, el segundo indicador, ¿no? Porque hay muchas camas hospitalarias privadas que quizás son camas hospitalarias pero no están prestando servicios dentro del sistema público. En cambio, el primer indicador sí que nos habla de algo que tiene que ver con el sistema público, pero tiene que ver con un complejo entramado que hay. Bueno, primero la separación que probablemente conocéis entre la compra y la provisión de servicios dentro del sistema público, y el financiador y comprador, que es el Servicio Catalán de la Salud, pues contrata a diferentes proveedores y esto es herencia de que en Cataluña ya antes de la democracia existía un amplio abanico de proveedores públicos, privados,
propiedad pública con modelos de gestión privada, y bueno, todo esto ha ido evolucionando. Por ejemplo, nos encontramos con sociedades limitadas que son 100% capital público, fundaciones que funcionan como sector público de la Generalitat, pero donde hay también patrimonio y parte de la decisión está en manos de la Iglesia, o sea que es muy complejo, y seguramente este 30% también se explica porque algunos centros que en realidad son en mayoría pública como propiedad, bien por el modelo de gestión o la fórmula jurídica que adoptan, pues se consideran como centros privados. Bueno, y dentro de todo esto, os decía, ¿no?, que hay unas cuantas reivindicaciones que se iban llevando. Ya hace unos años apareció la plataforma de empleos para la salud pública, o sea, de pie para la salud pública. Hace un año esto ya se creó la Marea Blanca de Cataluña, que aglutinaba muchas organizaciones, entre otras de empleos, y una plataforma para la defensa de la sanidad pública, que entre otras reivindicaciones pues reivindicaba el parar y revertir las privatizaciones. Es importante destacar, para entender por qué ahora en el Ayuntamiento de Barcelona trabajamos en esto, que dentro, yo creo, si los he identificado bien, igual Joan me puede desmentir, pero yo creo que este es Joan Benach. Creo que esta es la actual comisionada de salud del Ayuntamiento de Barcelona, que es Gemma Tarafa, y este es, sí que seguro que es Josep Martí, que es un médico jubilado que también ahora está colaborando o sea, es también miembro de Barcelona en Comú, y está colaborando con el nuevo gobierno de Barcelona en temas de salud. Y cuando Barcelona en Comú hace su programa, en la parte de salud pone distintas cosas, y hay una que tiene que ver con el tema de la jornada, que es lo de actuar contra la privatización y mercantilización de la salud. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, se ponen en el programa varias cosas que ahora tenemos que ver cómo podemos llevar a cabo en esta complejidad que os he comentado, ¿no? Como es el tema de auditar y revertir los conciertos del Consorcio Sanitario de Barcelona con entidades con ánimo de lucro, proveedores de asistencias sanitarias. En este caso, claro, hay que remarcar el contexto del Ayuntamiento de Barcelona, que participa por un 40% en este Consorcio Sanitario de Barcelona, y el otro 60% de la Generalitat, y por lo tanto, si bien las competencias municipales en salud normalmente se limitan a la protección de la salud y la salud pública, sí que en el caso de Barcelona hay tres consorcios, que uno es este y hay otro en educación y otro en servicios sociales, donde el ayuntamiento tiene una posibilidad mayor de una capacidad supuestamente para influir en lo que son las políticas sanitarias de la ciudad. El consorcio sanitario es la entidad que hace de comprador de servicios públicos. Entonces, bueno, otras cosas que vienen en el programa tienen que ver con la universalidad y de la atención a la salud. Y en este caso los ayuntamientos no solo pueden hacer presión a los gobiernos autonómicos para en temas de reglamento de a quién se da la tarjeta sanitaria, con qué plazos. Por ejemplo, en Cataluña las vías de desmarque de Real Decreto pasan por una instrucción ahora que establece 3 meses de latencia entre obtener el empadronamiento y poder acceder a la tarjeta. Y aparte de reclamar que estos 3 meses no existan, sí que como ayuntamiento uno es responsable del padrón y del padrón municipal, y nos hemos dado cuenta que no es tan fácil empadronarse para una persona que realmente vive en la ciudad como uno esperaría, y que hay muchas cosas que se pueden hacer en esta línea para que no sea un periplo para la persona que se quiere empadronar, para que se permitan determinadas cosas. Y bueno, todo esto es un trabajo interno bastante importante. Y también otra cosa que hemos visto tiene que ver con
tanto en el consorcio sanitario como otros consorcios de proveedores, en este caso, como un ejemplo es el Hospital del Mar, que era un hospital municipal antiguamente y ahora es un consorcio donde como ayuntamiento también estamos en el 40% y la Generalitat en un 60%, y forma parte de estas empresas públicas y consorcios públicos que actúan con sistemas de gestión más bien cogidos del modelo privado y que pueden ser... se aboga a una mayor eficiencia y la autonomía de gestión, pero también pueden ocultar, o sea, entendemos que es importante que en estos espacios donde participamos es todo un trabajo, pero intentar que haya mayor transparencia, revisarse bien y a fondo todo lo que se está como miembros del Consejo Rector, por ejemplo, de ese hospital, pues se aprueban muchas cosas y realmente la capacidad de procesarla, toda la información no es, que se requiere es mucha, y estamos intentando poner esfuerzo para que con ayuda de servicios jurídicos, del área de transparencia, todo esto pueda ser, lo que ocurre ahí pueda ser más claro y pueda ser más conforme con una serie de valores de servicio público. Y dicho esto, a ver, también quería comentar un poco, volviendo al tema de la moneda blanca, que nos preocupa. A ver, cuando hablamos de privatización, Joan Benach ha apuntado, ¿no?, que distintos modelos, hay distintas cosas que podemos llamar privatización, y en el caso de la provisión hay quien cree que es mejor hablar de externalizaciones, o sea, o temas de contratación pública de servicios en el ámbito privado, y por lo tanto que no sería correcto hablar de privatización. Sí que entendemos que cuando tenemos un dinero público que estamos invirtiendo en el sistema sanitario y en el temas asistenciales que reviertes en beneficios de muy pocos y en vez de estar revirtiendo en calidad asistencial o en beneficio social, porque también entendemos que la supuesta eficiencia de un sector privado que va en detrimento de condiciones de empleo, por ejemplo, pues también las condiciones de empleo también son un valor público y también una manera de crear salud, ¿no? Entonces todo esto es lo que hace que esto nos preocupe y que estemos mirando qué hacer. Entonces, de todos los ejemplos que hay en la ciudad de Barcelona de privatización de la provisión, el que quizá ahora está adquiriendo más revuelo mediático es el tema de la parte hospitalaria, también porque ahora tenemos una nueva Consejería de Salud en la Generalitat que ha llegado al Gobierno comentando que tenía el objetivo claro de acabar con la provisión privada por parte de entidades con ánimo de lucro de los servicios hospitalarios. Entonces ha puesto en punto de mira 3 centros que los 3 son del mismo grupo, que es hegemónico en la sanidad privada ahora en Cataluña, que es el grupo IDC Quirón. Y entonces hay 2 hospitales fuera de Barcelona, que son la Clínica del Vallès y el Hospital General, donde revertir esto parece más fácil porque el contrato para formar parte del sistema público de salud de estos hospitales está a punto de acabar o se está acabando. Aún así, claro, esto es complicado porque primero requiere ver que el sistema público puede absorber lo que antes se derivaba estos centros. Y en segundo lugar, evidentemente puede haber y ya está saliendo estos días el potencial problema de despidos en lo que son los hospitales privados. Entonces que hay una complejidad que cuando llegas algo que parece fácil no es tan fácil, incluso cuando simplemente se está acabando un contrato. El caso y luego en tercer hospital que está en la ciudad de Barcelona, que es el Hospital Sagrat Cor, que es este edificio donde hace poco una plataforma de defensa de la sanidad pública hacía una bicicletada, no sé si bicicletada, y pasaba y paró por delante de ese hospital para reivindicar pues que este hospital dejara de prestar servicios de la sanidad pública.
Pero claro, la cosa aquí es más compleja todavía porque subsisten los dos puntos que he comentado antes, y en el caso de la capacidad de los centros públicos de la ciudad de Barcelona, sobre todo, por ejemplo, Hospital Clínic, de absorbir esta actividad está muy ajustada, y además el contrato, digamos, con el sistema público de salud vence a más años vista. Entonces quitarlos ahora del sistema requería pagar unas indemnizaciones, que esto sí sería claramente un beneficio rápido en manos de esta empresa. Entonces hay una contradicción en lo que en esta voluntad y lo que luego es práctico hacer, ¿no? Y decir también, en relación con este 30% que hablábamos y con este complejo entramado que tenemos en Cataluña, que este hospital es quizá el ejemplo más que más llama la atención, o que más se ha puesto encima de la mesa, pero hay muchos otros en otras líneas asistenciales, y un ejemplo es la salud mental, donde en la provisión de servicios de salud mental tenemos un escenario muy diferente, porque este hospital representa entre el 4, el 5% o el 7%, depende de qué indicador mires, de la provisión de atención hospitalaria en el sistema público en Barcelona. Y si miramos salud mental, apenas hay privados mercantiles, pero sí que hay una gran mayoría de proveedores y multiplicidad de proveedores privados sin ánimo de lucro. Y claro, al llegar al gobierno de Barcelona en Comú, muchos de estos proveedores han venido a llamar la puerta preguntando, bueno, con esto de acabar con la privatización, ¿estabais pensando en nosotros? Pero nosotros, claro, hacemos las cosas, tenemos finalidad social, hacemos lo que el sistema público no ha estado haciendo. Salud mental realmente es una línea asistencial donde históricamente el sector público no se ha puesto, y han ido naciendo todas estas entidades que prestaban una atención que el sector público no estaba prestando, ¿no? Entonces, claro, el escenario es diferente, y tenemos que pensar maneras diferentes de lidiar, de interaccionar con lo que es el sector privado sin ánimo de lucro, ¿no? Y también entendiendo que dentro del sistema privado sin ánimo de lucro puede haber mucha variabilidad, o sea, puede haber desde una entidad que realmente invierte todos los beneficios en el proyecto, incluso ofrece a veces condiciones de trabajo o de empleo a los trabajadores que son mejores que las que marca el convenio, puede incluso llegar a repartir parte de los beneficios entre todos los trabajadores, una serie de medidas. Y por otra parte podemos tener una entidad muy poco transparente, donde en realidad lo que es el margen de beneficio acaba siendo sueldos astronómicos del consejo directivo. O sea que, claro, podemos tener de todo, y es aquí lo que seguramente hace más falta es el tema de marcar ciertas reglas del juego, ¿no? Por un lado, aumentar el acompañamiento público y tener voluntad de estar al lado de estas entidades y trabajar conjuntamente. Y aquí este es Josep Martí, que hace poco apuntaba en este artículo de opinión, hacía mención a dos leyes. Una es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y otra es la Directiva Europea de Servicios. Y estas leyes nos marcan el camino en dos sentidos. Por un lado, por la Ley de Transparencia, por cumplir la Ley de Transparencia podemos hacer que todo esto que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, sueldos de cargos directivos, ciertas prácticas puedan ser transparentes, y realmente puedas ver si una entidad sin ánimo de lucro está actuando realmente como servicio público, con criterio de economía social, etcétera. Y por otro lado, la Directiva de Servicios, en cambio, es un tema que supone una amenaza. Es una directiva que se aprobó en 2014, y que en abril se tiene que o sea, si no hay ley estatal o si no hay leyes locales para aplicarla, ya es de aplicación como la directiva como tal. Al ser directiva europea. Es una directiva en que es urgente trabajar, porque esta directiva en un sistema como el catalán, de separación
con preprovisión puede dar lugar a que muy buena parte, todo lo que es, todo lo que no pueda demostrar ser público 100%, tiene que renovar constantemente su concierto a base de concursos, básicamente, ¿no? Y esto puede dar, hemos tenido un caso recientemente en Cataluña que ha sido un poco un ensayo de lo que puede ocurrir, que ha sido sacar a concurso la provisión de un centro de atención primaria en La Scala. Y en este concurso abierto, lo ganó una empresa que era Eulen, que no era el sector de servicios sanitarios, sino era una empresa, entre otras cosas, bueno, de limpieza y otras, y del sector servicios, pero no estrictamente sanitario. Y esto nos da la dimensión, y una empresa mercantil, evidentemente, nos da la dimensión de que si no cuidamos bien cómo trasladamos esta directiva a todas estas entidades que están haciendo una provisión muy importante pues están en riesgo. Entonces, también puede ser una oportunidad, pero es un riesgo también. Bueno, y para acabar comentando cosas que estamos entonces intentando hacer en este marco, donde nosotros no tenemos ni la primera ni la última palabra, quizá algunas del medio, y queremos hacer que se oigan. Bueno, por un lado la reivindicación, o sea, un poco de marcar un poco los que son los términos del debate para nosotros, algunos artículos por ejemplo, con artículos de opinión, marcando lo que queremos que son las prioridades. En los primeros encuentros ya, por ejemplo, con la nueva consejería, hemos puesto sobre la mesa una serie de temas y aquí, si veis abajo un poco, se está en esta nota de prensa que hemos conseguido que fuera una nota de prensa conjunta. Después de este primer encuentro destacábamos el hecho de trabajar conjuntamente este tema de las derivaciones entre público y privado con ánimo de lucro, y además como veis el punto de abajo, el tema de redefinir el actual modelo, ¿no? O sea, poner en discusión este modelo y ir identificando maneras para reforzar, por ejemplo, la atención primaria, reforzar la integración con servicios sociales, reforzar el carácter público del sistema. Y también, y esto no solo queremos sacarlo en el debate a la interna en el marco del consorcio, sino que también en el debate público. En este sentido, tenemos ahora un proceso participativo sobre el plan municipal, en el que hemos programado algunos debates públicos justamente sobre este tema del modelo sanitario, ¿no? Aparte de todo lo que son más competencias estrictamente municipales, como la salud pública, salud comunitaria, reducciones de desigualdades en salud entre territorios, por ejemplo. Todo esto es una línea que no he explicado aquí, pero que iba menos al caso, pero que ser también activos en esta parte. Y finalmente acabar con un poco el mensaje de que si vamos juntos y juntas, diferentes ciudades, podemos ser más fuertes. Y en ese sentido, el año pasado hicimos una primera reunión con algunos representantes de sanidad de algunas ciudades de España, y a partir de aquí sacamos un manifiesto municipalista que está abierto a adhesiones por los municipios que quieran, donde remarcábamos algunas cosas sobre qué queremos que sea la promoción de la salud desde los municipios. El hecho de que, temas como la derogación de la ley de sostenibilidad de la administración local, que reduce lo que podemos hacer desde los municipios a la protección de salubridad, y también temas de sistema sanitario que queremos. En Barcelona es más claro porque tenemos estos espacios ya de 40% de representatividad. Para otros municipios esto les viene nuevo, pero entienden que, claro, que se encuentran que quieren llevar las reivindicaciones de vecinos y vecinas sobre la calidad del sistema sanitario, la necesidad de equipamientos, etcétera, etcétera, a las autoridades sanitarias. En muchos casos les parece que no, desde los gobiernos autonómicos no se les hace mucho caso. Entonces, un poco esto iba en la línea también, liderado desde Barcelona y Madrid, de ir sumando, que tienen más competencia en ese sentido, de ir sumando fuerzas para este esfuerzo conjunto. Y esto era todo. Gracias. Gracias, David, sobre todo porque has acoplado al tiempo.
Y ahora, para hablar de la experiencia de Madrid, contamos con José Manuel Freire. Valencia. Ah, Valencia primero. Sí. Hemos cambiado el orden. Hemos copiado Valencia. Vale, entonces, para hablar de la experiencia de Valencia, contamos con María José Mendoza, especializada en medicina familiar y comunitaria, miembro de la Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud en la Comunidad Valenciana y de la Fundación de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Ha sido secretaria de la Comisión de Medio Ambiente en 2003-2007 y de la Comisión Permanente No Legislativa de Seguridad Nuclear, del 99 al 2003. Pues nada, adelante. Y tienes 20 minutos. Bien, buenos días. Yo ya empiezo con mis problemas. Agradecer a la organización la invitación. Para mí es un placer, como siempre, estar en el País Vasco, donde he venido muchas veces, no por cuestiones laborales, sino de vacaciones, y donde, bueno, pues en un interés familiar por conocer esta España plurinacional, ¿no?, a veces tan denostada. En el caso del País Valenciano, yo quería caracterizar un poco el propio país, ¿no? El País Valenciano es muy similar en composición poblacional por grupos de edad a la media del conjunto del Estado, incluso a la media de los países de la Unión Europea de los 27. O sea, tenemos, yo no sé si lo veis, ¿no?, pero el primer gráfico son grupos de edad y el segundo gráfico es una situación poblacional significativa en el País Valenciano, que es el crecimiento de población en los últimos años, ¿no?, debido básicamente al fenómeno de la inmigración. ¿Cuál es nuestra situación? Nuestra situación desde el punto de vista económico es una situación de endeudamiento creciente. Hay una diferencia significativa en muy poco tiempo, de 2007 a 2010, la deuda en relación al PIB regional es de un 20,2%. Voy a ir muy rápida, ¿no?, porque no se trata más que de caracterizar cuáles los recursos desde el punto de vista de la financiación autonómica que llegan al País Valenciano. Está claro que estamos en la cola de financiación autonómica y también estamos en la cola de gasto público territorializado por habitante, pensando siempre que nuestras características poblacionales son muy similares a la media del conjunto del Estado. La situación de crisis en el País Valenciano supuso una disminución más importante del empleo que de la riqueza territorial. Eso yo creo que es significativo. Y aquí, cogiendo como año de referencia el 2007, pues hay un incremento muy significativo del número total de parados entre jóvenes, de destrucción de empleo y, si observáis, hay mayor destrucción de empleo que disminución de la riqueza regional. ¿Qué otro problema hay en el País Valenciano? Tenemos un problema del 3%. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Hay un problema de corrupción. De los 8 consejeros de Sanidad del Partido Popular en los años de gobierno, en los 20 años de gobierno, 6 están imputados, 1 está en la cárcel y 2 tienen peticiones de cárcel, otros de inhabilitación. Hay un incremento presupuestario. El presupuesto de la Generalitat Valenciana tiene un crecimiento discreto y la parte proporcional precisamente por la insuficiencia de la financiación autonómica, la parte proporcional del presupuesto público en sanidad ha ido aumentando. ¿Cuál es la realidad de nuestra situación? Voy a pasar. ¿Cuándo empieza el proceso de privatización con ánimo de lucro de la gestión indirecta de sistema sanitario público en el País Valenciano? En el año 99. La situación relativa en aquel momento de financiación de la sanidad pública también era precaria respecto al conjunto de comunidades autónomas. Esa situación se ha ido manteniendo históricamente. Teníamos
un gasto por habitante inferior y, en cambio, un gasto en farmacia superior, significativamente muy superior. España es uno de los países que más consumen recursos farmacéuticos y de productos sanitarios. El país valenciano, no teniendo ninguna justificación desde el punto de vista de composición de la población por grupos de edad, no es una población más envejecida que la media, pues tiene una desviación sistemática del gasto en farmacia por habitante. Esto lo voy a obviar. También en este contexto hay un endeudamiento de la Consellería de Sanidad. O sea, hay un porcentaje importante de obligaciones no reconocidas, por tanto ocultas, que sistemáticamente denuncia o pone de manifiesto el informe anual de la Sindicatura de Cuentas, que además se incrementa de manera escandalosa desde el año 95, en términos constantes y relativos. Hay un incremento de la población que crea tensiones financieras en el sistema público de salud, y en ese contexto es cuando empieza el conocido como modelo Alcira. En nuestro caso, pues la primera iniciativa es en el año 97, hay construcción y gestión de un nuevo hospital comarcal en una comarca que no había hospital, por lo tanto bien aceptado por la población. El modelo supone que la Administración paga una cantidad fija por ciudadano y año solo por la atención especializada en el momento inicial. La comarca carecía de hospital, era una comarca con características poblacionales similares a la media del conjunto de la comunidad autónoma y tenía una vigencia del contrato de 10 años que era prorrogable. En el inicio, lo que se plantea es que el acceso sea directo a la atención especializada, no voy ni a comentarlo, o sea, que priva a la atención primaria de puerta de entrada al sistema sanitario, entre otras cosas, y incluye la posibilidad de atención en el Hospital de la Ribera de pacientes de fuera de la comarca o de otras áreas de salud, por los que la empresa facturará a la Consejería de Sanidad según unos precios públicos que se actualizan anualmente, que es en la Ley de Tasas autonómica. Tenemos una situación, yo lo insisto mucho, ¿no? El marco político, sabéis que en el País Valenciano desde el año 95 hay una presencia firme de gobiernos del Partido Popular, inicialmente con Unión Valenciana, que es un partido regionalista de derechas, después mayorías absolutas sucesivas, y en estos momentos hay un gobierno de coalición del Partido Socialista del País Valencià y de Compromís. El marco legal, no me va a dar tiempo a comentarlo, ¿no? Yo creo que la Ley 1597 es un poco el mito de la culpabilidad de esta situación. Yo creo que la situación es anterior y posterior. O sea, hay una concreción legislativa valenciana, hay incluso un recurso de comisiones obreras que fue desestimado, porque no es un problema estricto de legalidad. Yo, si queréis, en el debate lo comentamos, ¿no? ¿Por qué teóricamente justifican estas iniciativas de provisión privada con financiación pública? Bueno, pues posiblemente piensan que se puede ocultar el incremento del gasto sanitario y el endeudamiento. Es una oportunidad para el mercado de las aseguradoras. Estaba presente en los programas electorales del Partido Popular. Y había un déficit acumulado de infraestructuras, en este caso en el País Valenciano, que implicaba que a corto plazo, desde el punto de vista de la inmediatez de la política, interesaba pues hacer inauguraciones en cada nuevo proceso electoral. Había un déficit acumulado de infraestructuras, entre otras cuestiones, por no cumplimiento del presupuesto público. Aquí es muy significativo en relación, estos son balances de cuentas de la Generalitat Valenciana en relación a la construcción de centros de salud, ¿no? Entonces hay una correlación entre los años de elecciones y cuando se cumple el presupuesto y se inaugura. Esto es contradictorio, ¿no? Porque efectivamente estábamos un poco a la cola en recursos hospitalarios, en recursos de asistencia especializada, con alguna comarca deficitaria, como era el caso de la Ribera, y con poca actividad
desde el inicio de gobierno del Partido Popular. De repente hay una inflación, ¿no? Esto es como la burbuja inmobiliaria, pero la burbuja hospitalaria. Se prometen un exceso. Quiero decir, ha sido una reivindicación histórica de la izquierda, a veces mal expresada y mal modulada, el incremento de camas hospitalarias, y eso, bueno, pues tiene unos límites. Cuando se convierte en burbuja de traer recursos de otras necesidades sociales prioritarias para disminuir las desigualdades, incluidas las desigualdades en salud, y cuando además rompe toda la lógica de la planificación razonable, ¿no?, en utilización adecuada del recurso público, pues se producen situaciones de burbuja hospitalaria que yo creo que se han producido en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana de manera muy significativa. En la oportunidad del mercado de las aseguradoras, aunque veréis que el final de la película es otro, pero esto es las declaraciones del consejero delegado de Adeslas en el año 99, cuando se acaba de inaugurar el Hospital de la Ribera. Esto, mira, por casualidad yo guardé ese recorte del Diario Médico toda la vida, ¿no? Lo tengo ahí y efectivamente puede localizarse. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo antes he explicado que el modelo es una población por la que la Consejería de Sanidad paga una cantidad fija. Inicialmente, en los primeros años, solo era atención especializada, luego hay un rescate de la concesión y se integra atención primaria especializada. La empresa la vende como una iniciativa innovadora, cuando el propio sistema público es un sistema público integrado, con primaria y especializada, con todos los problemas que queramos identificar de funcionamiento, de peso real de la primaria, de excesos de la especializada, pero el sistema público nuestro modelo, y especialmente en el País Valenciano, donde el desarrollo y la extensión del modelo público se produce entre el año 85 y el 95 con gobiernos socialistas que en aquel momento apostaron por ese modelo de desarrollo del sistema público de salud. Se paga una cantidad fija y al final, ¿qué se vende? Va a haber competencia, la famosa competencia entre proveedores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en la realidad? No había una competencia real, había un trato de favor al Hospital de la Ribera. Entonces yo voy a intentar demostrarlo con datos. Condicionó la oferta incluso del entorno. Teníamos en la comarca de al lado un centro hospitalario público que se ha caracterizado siempre por su buen funcionamiento, es en Xàtiva, y en aquel momento por la evolución de las propias características de la asistencia sanitaria tenía un pool de capacidad de aumentar su actividad, incluso de reconvertir una parte de las habitaciones dobles en habitaciones individuales, para atención de las personas más frágiles y para la atención de situaciones que requieren mayor intimidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Se paralizó las mejoras en los hospitales de las comarcas colindantes y de repente y se oferta en el propio Hospital de la Ribera especialidades y tecnología que es propia de hospitales terciarios, con lo que supone además de impacto, yo creo que también en el riesgo para los propios pacientes, ¿no? Hacer actividad que se hace poco y que puede poner en riesgo la calidad. Venden además que compran servicios de algunos profesionales relevantes, pero ahí pasan muchas cosas. Y en un tema básico como el tema de la farmacia, que en el País Valenciano ya habéis visto que es significativo, entonces hay una selección de pacientes, algunas actividades muy rentables, se pone de manifiesto que hay una sobreocupación del hospital que no se explica por las características poblacionales de la comarca, ni por el número de camas disponibles. No había un déficit relativo de camas respecto a 1.000 habitantes, y hay una sobreocupación del hospital, en algunos momentos hay riesgos
yo creo que una ocupación de 100% en cuidados intensivos de manera continuada no es un problema de eficiencia, es un problema de seguridad, por todas aquellas intervenciones que se vendían. ¿Qué pasó? El parto es una intervención relativamente fácil y barata para un hospital y objetivamos, estos son respuestas a preguntas parlamentarias. Él ha dicho que fui presidenta de no sé qué, no sé cuántos, pero mi actividad en el Parlamento Valenciano fue básicamente como portavoz de Sanidad, era independiente en el Grupo Parlamentario Socialista Progresista. Creo que era la única independiente, ¿no? Fue una apuesta en aquel momento de una persona relevante que ahora está en otras historias. Entonces, el Hospital Able, el 1 de enero del 99, atiende en el año 99, lo que observamos es que se dispara, ¿no? Esto son las respuestas a preguntas parlamentarias, porque yo estaba analizando, además fue una observación casual, porque estaba analizando las características de atención al parto en los diferentes hospitales del País Valenciano. Al final, teniendo en cuenta que las características de pirámide de población y de inmigración en la comarca de la Ribera no son mayores que en el resto de comarcas valencianas, es la media, hay tanto la tasa de partos por 1000 habitantes como el incremento continuado del número de partos que se atienden en la comarca, pues lo que hace es constatar que lo que se rumoreaba era cierto, ¿no? Entonces, también tenemos un tema de ratios de cama UCI, es prácticamente como un hospital de tercer nivel. Bueno, esto. Y luego el gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico en los primeros años no hubo ningún compromiso. Yo me esforcé en sacar datos y, desde el punto de vista de quien no está dentro del sistema, la única fuente eran los informes del CES, que cada año daba los datos de gasto por habitante, unos años gasto por habitante, otros gasto por persona con derecho a la asistencia. Entonces, este gráfico viene de ahí, ¿no? De elaboración propia, y la fuente es los datos del Consejo Económico y Social. Entonces, hay una tendencia que se mantiene en el tiempo de hábitos de consumo de farmacia en las comarcas, y además es inexorable. O sea, esto empieza en el año 93, que es el año en el que dispongo de datos, y Alcira tiene ese comportamiento respecto a la media. Bueno, esto es para el debate posterior. Bueno, hay sobrecostes, hay un fracaso que obliga a un rescate, hay irregularidades en la rescisión y en el rescate se convoca un nuevo concurso, la única empresa. Bueno, luego es que hay muchos detalles escabrosos, ¿no? Hay muchos detalles escabrosos. O sea, le dan dinero para que tenga dinero para poder optar de nuevo al concurso, ¿no? Aparte de que el informe de Sindicatura de Cuentas dice que no procede lucro cesante. Esto ha salido, creo que hasta en Salvados. Se extiende el sistema. Los nuevos contratos, bueno, pues los he analizado desde el punto de vista de la teoría de los economistas de la salud, si hay efectivamente captura del regulador por el regulado y si hay deslizamiento presupuestario. ¿Cómo se calcula la cápita? La cápita no es una cápita ajustada, es igual para todas las concesiones administrativas, o sea que lo que teóricamente debe hacerse y daría buenos resultados es ajustar por características poblacionales y dispersión geográfica. Todas las concesiones están así. ¿Y qué pasa con la cápita privada? No excluye la farmacia, que en el caso del País Valenciano llega a ser el 27% del gasto en cada departamento de salud, y en la Ribera es de los más altos.
Y esto es lo que observamos, ¿no? Ellos lo justifican con un romance de que es como lo paga directamente la Consellería, es difícil que ellos gestionen esa historia. Y luego el resto de conciertos están excluidos de la cápita, sí que lo están en la cápita pública. Y sabéis que es un gasto de más difícil control, además. El tema de los conciertos ha ido a más. Esto no puedo entrar en el detalle, pero os voy a dejar la presentación, ¿no? Venden en el nuevo contrato que hay una cláusula limitativa de que penaliza la facturación que supere el 20% de lo que se factura por la cápita. Entonces, lo que pasa es que la realidad es que cuando convertías, ¿qué pasaba con la actividad que había ido haciendo extra? No, pues es que era el 19,5% cuando aplicabas al nuevo precio, porque claro, al incluir la atención primaria aumenta la cápita de manera proporcional. Yo creo que aquí hay cosas muy interesantes. El tema a mí me apasiona, ¿no? Desde el punto de vista de que yo miro mucho el árbol, pero el árbol a mí y a mi asociación no nos impide ver el bosque, ¿no? Que es el conjunto de la sanidad pública. En el caso de Denia, que sabéis que es otra comarca de gestión privada, el tema del gasto farmacéutico era absolutamente al revés, O sea que históricamente era una comarca de baja utilización en farmacia. Entonces, los datos los vais a tener y accesibles. ¿Dónde ubican algunas concesiones? En zonas de costa, donde hay un porcentaje importante de población flotante o extranjera que vive durante todo el año en la comarca y que veis lo de la captación de partos porque es interesante frente a lo que van a pagar por un parto o una cesárea sin complicaciones. La cápita anual pues es la que es. En estos momentos hay una deuda a futuro de 5.375 millones de euros que recoge los compromisos básicamente de la gestión integral esta. La Sindicatura de Cuentas, año tras año, reseña irregularidades. Hay incumplimientos sistemáticos del contrato, no se aprueban nunca en tiempo y forma y hay años acumulados de las liquidaciones entre la Consellería de Sanidad y las concesiones. Y en estos momentos me voy a prolongar 2 minutos porque creo que el tema se lo merece. Dice, en estos momentos hay una cuenta atrás del modelo Alcira, una cuenta atrás que no sabemos si va a ser posible. Hay un compromiso de la nueva consellera de Sanidad de no renovación de los contratos, porque el rescate antes de la finalización de los contratos es difícil desde el punto de vista económico y jurídico, y la política, yo también creo, como Rosa, que es el arte de hacer lo posible, sin perder el norte, y una apuesta por la transparencia del nuevo gobierno. En estos momentos son públicos los contratos, pero yo creo que es insuficiente. Nos merecemos más información. Que hay un posicionamiento estratégico de las empresas. Sabéis que ha habido una acumulación de capitales. En estos momentos, quien va a ser el capitalista mayoritario de Rivera Salud, que es quien gestiona la mayoría de las concesiones, es Centene Corporation. Yo os invito a que entréis en la página web de Centene Corporation porque casualmente, a mí me parece el rasgo más característico, es el gran gestor en Estados Unidos de Medicare y Medicaid. Es el gran gestor y que además aumenta su volumen. Esto merece un debate y muchas reflexiones, ¿no? De Medicaid, y es muy fácil porque es entrar, ponéis Centene Corporation y veis cómo han ido aumentando los clientes básicamente a partir del concierto con las... Vale. Entonces, yo he puesto muchos datos porque a veces este tema no se conoce, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa como asociación, nos preocupa como profesionales, nos preocupa como ciudadanos, que no se puede estar siempre encarando el discurso eficiencia-equidad. O sea, hay un compromiso del sistema público de los gobernantes con la equidad y hay un compromiso con la eficiencia.
Y el debate no está claro porque las evaluaciones no están claras. Yo todo esto lo tenía, ¿no? El debate del lucro es un debate, se puso límites, pero parece que las cosas no son así. Hay una oscuridad en todo, ¿no? O sea, no hay evaluaciones rigurosas. Hay el debate de la eficiencia también, ¿no? Con los top 20. Es decir, lo voy a pasar muy rápidamente porque yo creo que son ideas, ¿no? En estos momentos, porque el Gobierno valenciano oculta la deuda sanitaria al Gobierno de España, el gasto real en sanidad ha sido más de lo que, precisamente por las obligaciones no reconocidas. En estos momentos las concesionarias están presentando y elaborando un recurso para reclamar más cápita de los años anteriores. Esto no sé cómo va a acabar. Por eso lo de los contratos es muy complicado. Hay clientelismo y amiguismo. Yo creo que ha participado todo el mundo de manera escandalosa. Quiero decir que no ha sido solo el Partido Popular, ¿no? Las raíces, los sindicatos. Es muy triste, pero es así, ¿no? Y luego, una cosa que os voy a dejar, aunque no voy a poder contar, es el escándalo de otro concierto, que sí que ha sido analizado y ya están todos los datos oficiales disponibles por la Sindicatura de Cuentas Valenciana, que es el tema de las resonancias magnéticas. Entonces, el tema de las resonancias magnéticas se plantea responder algunas preguntas, la evaluación, que es lo que deberíamos ser capaces de responder si se quiere valorar la eficiencia, tanto en términos económicos, coste-efectividad, como sociales, de las opciones de privatización de las gestiones con ánimo de lucro. Entonces, es tan importante como que se disparan las exploraciones innecesarias en el caso del País Valenciano. Hay unas diferencias brutales respecto a estos son tasas, pero la comparativa con el conjunto, aparte de sobrecostes, aparte de mentiras, aparte de que no funciona el control de la consellería, aparte de que se compra todo con costes unitarios más caros que la media de concursos del conjunto del Estado. Quiero decir, a mí, yo no creo que aporte mucho, que sea Dios, pero yo creo que casi nadie se ha dedicado a la concreción con la que nos hemos dedicado, y me he dedicado yo personalmente, en el tema de las concesiones, porque cada vez que rascas sale algo nuevo. O sea, sale un motivo constatado con datos racional y de defensa del sistema público y del interés público, ¿no? Que dices, bueno, pues es que estos tíos no es... Hay una colusión de intereses, hay un acercamiento entre el poder político y económico en el País Valenciano que está muy vinculado con el tema del 3%. Está muy vinculado con el tema del 3%. Y para acabar, deciros que a nosotros en estos momentos lo que nos preocupa realmente es no solo que alguien realmente cumpla la promesa que ha hecho la consellera de la reversión y de la auditoría y del análisis y del control de las concesiones en estos momentos, sino ser capaz también de darle la vuelta, de hacer una revolución de gestión en el propio sistema público, para que el sistema público no sea parasitado por intereses privados, aunque no sean mercantilistas, para que no sea parasitado por intereses privados que tienen que ver mucho con intereses no confesables de trabajadores, de pacientes, de la industria, de las lobbies profesionales, etcétera. Bueno, muchas gracias y perdonar que os haya impuesto. Yo creo que me lo merecía, como un mapa de Madrid. Esto ya no soy bueno, fan. Muchas gracias, María José. Y ahora sí pasamos a la experiencia de Madrid, que nos la va a presentar José Manuel Freire. Es que esto no sé. Es profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y jefe del Departamento de Salud Internacional. Desde el 2011 es diputado portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Médico especialista en neumología, médico inspector de la Seguridad Social,
formado en salud pública y administración sanitaria en la London School of Hygiene and Tropical Medicine y en la Harvard School of Public Health. Entre otras responsabilidades, ha sido consejero de Sanidad del País Vasco entre el 87 y el 91, director general de la Escuela Nacional de Sanidad y ha presidido la European Healthcare Management Association y el grupo de expertos en buen gobierno de los sistemas de salud del Consejo de Europa. Bueno, pues es una autoridad aquí conocida desde hace años y le cedo la palabra para hablar de Madrid. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por esta invitación, por traerme a casa, por ver a tantos viejos amigos y por esta sorpresa de venir a Bilbao a hablar de Madrid. Hoy como profe me he permitido venir sin PowerPoints. Espero fascinaros simplemente de viva voz contándoos el patio de Monipodio, que es la sanidad de Madrid. Dividiré mis comentarios en 4 puntos. 1, antecedentes. 2, las medidas que dieron lugar a la marea blanca, la propia marea blanca y reacciones y consecuencias. Empiezo por el principio, antecedentes. Madrid tiene 6,5 millones de habitantes, ahora pasa por ser de las comunidades más ricas del reino y allá gobierna el Partido Popular por tierra, mar y aire desde 1995 hasta justamente este año, que sigue gobernando pero ha perdido la mayoría. Es importante tener un poco la secuencia temporal para situar lo que ha pasado, la marea blanca, los factores de éxito y qué se puede sacar en conclusión de ello. Me ha interesado mucho que María José hablara antes porque Madrid y Valencia, las dos comunidades, tienen en el Partido Popular una conexión invisible. Son dos partidos populares unidos por el 3%, la cleptofilia, el amor por las cosas liberales y la oscuridad. Y en sanidad comparten el modelo Alcira. Bien es verdad que la Alcira de Madrid es una Alcira venida a menos y por eso le llamamos Alcira Cañí, con gran cabreo del consejero de entonces, el señor Laschetti. Entonces, como iba diciendo, en Madrid, 95, gobierno Gallardón, la transferencia de Insalud que aquí en el País Vasco hicimos el 1 de enero del 88, cuando yo estaba de consejero, en Madrid se hizo, como para el resto de las 10 comunidades autónomas, otras que quedaban, el 1 de enero de 2002. Entonces gobernaba Madrid el señor Gallardón y de consejero estaba el señor Echeniz, médico él, que ha sido últimamente consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha. En aquella época el Partido Popular de Madrid hizo la LOSCAN, que copia la LOS catalana, y podíamos caracterizarlo como un momento de, si queremos, de racionalidad. Que no se salía demasiado de los cánones de gestión pública en España. Copiaba la última cosa de la moda, la de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, que a su vez copiaba de Margaret Thatcher, Working for Patients, en el que se fragmentaba la sanidad en compradores o aseguradores, el servicio, el servei en Cataluña y proveedores. Y en Madrid hicieron lo mismo. La LOSCAN del 2001, una ley bastante grande, completa, hoy nos parecería progresista después de lo que hemos visto en Madrid, distinguía Servicio Madrileño de Salud, que sería como el asegurador, el comprador, y el Instituto Madrileño de Sanidad, Instituto Madrileño de Salud, que sería el proveedor. Porque en Madrid, como pasa también en el País Vasco, la mayor parte de la sanidad es pública. La mayor parte de los hospitales, realmente solo hay un hospital privado digno de tal nombre, que es la Fundación Jiménez Díaz. Entonces, durante esta época de Gallardón, pues diríamos, la sanidad de Madrid transcurrió por las sendas de la herencia en salud. Nada nuevo, nada muy distinto de lo que había en otros lugares. En 2003 hubo elecciones y se produjo lo que ha sido conocido como el tamallazo. En la realidad, simplificado, es la compra por intereses oscuros mobiliarios en los que estaban muy posiblemente en colusión algunas ramas oscuras del Partido Popular, la compra de 2 diputados socialistas.
que se ausentaron de la votación. Fue un escándalo mayúsculo y esta fue la entrada de la señora Aguirre en la Comunidad de Madrid. La señora Aguirre hizo una campaña electoral de rompe y rasga, sin complejos, como es ella. Y prometió prácticamente colocar a cada madrileño un hospital a la puerta de casa. Curiosamente, los hospitales que prometió, me parece que eran 7, todos estaban en barrios, en ciudades del cinturón de Madrid, de clase social mayormente trabajadora, donde se votaba izquierda, donde se votaba PSOE. Allá, y colocó los hospitales así. Curiosamente, unos meses antes, en campaña electoral, el señor Echaniz dijo que no se necesitaban más hospitales en Madrid porque Madrid tenía una dotación de camas hospitalarias de agudo no dimensionadas solo para su población, sino como alfoz central de España. Y por lo tanto, diríamos, puede que estuvieran, sin duda alguna, estaban mal distribuidas geográficamente, pero no había una necesidad de... Y nos encontramos con que el gobierno, la señora Aguirre promete en aquella campaña electoral un montón de hospitales, 7. Cuando llega al gobierno, utiliza, obviamente, no hay dinero para hacer 7 hospitales, utiliza el sistema PFI. El Private Finance Initiative de los británicos, que significa construir hoy y pagar mañana. Estos hospitales, 7 hospitales, que son San Sebastián de los Reyes, Henares, voy contando así en sentido a las agujas del reloj: Henares, Arganda, Vallecas, Aranjuez, Parla, Valdemoro, luego va Torrejón, luego va Móstoles, todos en la periferia. Estos hospitales, la primera hornada de hospitales los construye con el sistema de financiación privada, en la cual salen a concurso y estos hospitales, la empresa privada financia la obra, pero también se queda con todos los servicios no clínicos. O sea, la obra va como a 30 años, una hipoteca, los servicios no clínicos. Y los servicios de bata se construyen como empresa pública hospitalaria, que es lo que tenemos todavía ahora. Entonces, estos hospitales coloquialmente los llamamos bicéfalos, porque dentro del hospital hay 2 empresas. La empresa pública, que tiene la bata y la enfermería, lo que toca pacientes, y la otra. Pero en la otra están los celadores, llamados TIGA, en la nueva jerga, están los administrativos, las secretarias de los servicios, está esterilización, etcétera. Y esta es la situación, diríamos, la primera hornada de hospitales nuevos. Posteriormente, y este es el modelo Madrid, y se hacen unas reuniones donde la sanidad, oportunidad de negocio, es el boom del ladrillo. Posteriormente, hacia el año 2008, cambian de idea y hacen 4 hospitales nuevos con otro modelo. Es el modelo que llamamos coloquialmente Alcira Cañí. Traen de Valencia el modelo Alcira. Los nuevos hospitales ya no son únicamente la bata blanca, sale también a concurso. Y estos son los hospitales de Valdemoro, luego Torrejón, luego Móstoles Rey Juan Carlos y el último Villalba. 4 hospitales tenemos en Madrid, pero no la primaria, o al menos a tal punto no llegaron. Con lo cual nos situamos que antes de la llegada de la crisis económica, yo llegué al Parlamento en elecciones 2011 y me pusieron de portavoz del Partido Socialista, nos encontramos en Madrid una suerte de museo de formas hospitalarias. Tenemos hospitales tradicionales, como puede ser aquí el de Cruces, tenemos hospitales empresas públicas, con todo el hospital empresa pública Fuenlabrada, tenemos hospital fundación, que es Alcorcón, tenemos estos 6 hospitales bicéfalos y tenemos los hospitales Alcira Cañí. Y llega la visualización de la crisis y en 2012 hay una ley dura, estando todavía la señora Aguirre, junio. En esa ley, por ejemplo, pues privatizan la lavandería. La lavandería es un ejemplo precioso para comentar sobre público-privado en servicios, pero lo dejaré solo si alguien se interesa luego. Privatizan quitan todo el personal de oficios,
todo el personal de oficios, y hay básicamente un recorte. Y posponen la apertura del Hospital de Collado Villalba. A todo esto, hacía unos meses que el Gobierno central había expulsado a los emigrantes de la sanidad, que había puesto copago para los... bien. Y llegamos a septiembre de 2012. Poco después del estado de la región, que debió ser hacia el día 9 o así, dimite la señora Aguirre y deja al mando a un tal señor González, Ignacio González, del que lo más conocido es que tiene una casa en Marbella de casi 1 millón de euros, de lo que nadie da cuentas o puede ir, le persigue ese asunto. Esa es una de las personas que ahora están siendo investigadas. Como veis, el paralelo con Valencia es muy... Y justo el 31 de octubre, al mes de tomar posesión, y entro ahora en el segundo punto, es cuando se desencadenan las medidas de privatización. Recuerda aquí una cosa: mientras se construyen, y esto es similar a Valencia, mientras se construyen hospitales privados no hay reacción de protesta. Porque, ojo, hablamos de hospitales, pero no debiéramos hablar de hospitales. Yo nunca utilizo en los textos la palabra hospitales, por ejemplo, para referirme a los Alcira Cañís. Porque lo que se está privatizando, externalizando, no es el hospital, es el aseguramiento sanitario. Luego insistiré en esto porque esto es vital. Es el aseguramiento sanitario. El hospital es el caballo de Troya. Es el caballo de Troya. No, de hecho, este modelo puede funcionar si ninguna de las personas en el área de referencia al hospital van al hospital. Porque realmente el Gobierno le paga una cápita al empresario para que dé atención especializada a la gente de ese área. Da igual que la atiendan dentro que fuera, por lo que ha explicado María José. No sé si esto se entiende. Vale. Entonces, a finales de, antes de presentar los presupuestos 2013, el Gobierno pone las siguientes medidas. En primer lugar, la alcirificación de los 6 hospitales que eran empresa pública. Salen a concurso. Estos 6 hospitales que habían construido, que digo que eran bicéfalos, el Gobierno los quiere privatizar, la parte de la bata blanca, la otra ya estaba. Y esto, para que hagáis una idea, son 6 hospitales que afectan a 1.200.000 habitantes, que tienen empleados 6.000 personas, que afectan a 94 municipios, que en presupuesto total están en unos 600 millones de euros. Y el contrato en su totalidad es de 4.679 millones de euros a los 10 años. Fijaros, esto es de una envergadura inmensa. El Gobierno en aquella atacada también dice querer privatizar, sacar a concurso, como lo tenéis en Barcelona, 10% de los centros de salud, y plantea la geriatrificación de la Princesa. La Princesa es un hospital, antigua beneficencia al Estado, de un notable nivel de calidad en no pocas cosas, enclavadita en lo que se llama coloquialmente en Madrid zona nacional, barrio de Salamanca, donde el 85% de la población vota al PP. Tan seguros estaban de poder hacer lo que querían, que no se les ocurre otra cosa que geriatrificar. Como cosas menores dentro de este paquete, pues está unificar el Hospital Carlos III con La Paz, el euro por receta, posponer Collado Villalba, trabajar por la tarde, expulsar a todos los médicos mayores de 65 años y otra serie de medidas menores. Esto fue el detonante. Esta medida actuó como un shock eléctrico en la sanidad de Madrid y en la población y dio lugar a la más importante movilización cívica y ciudadana que creo que ha tenido la España democrática. Las calles de Madrid se llenaron de gente como yo nunca las he visto, viniendo de todos los centros de los hospitales. Es una pena no haya traído diapos porque muestra cómo confluía la gente. El Colegio de Médicos fue el centro de reunión de miles de médicos jóvenes movilizados, y no tan jóvenes, movilizados como yo nunca he visto en mi vida. Y
dentro de esta movilización de profesionales médicos que crearon una asociación o revitalizaron una asociación que ya existía llamada AFEM, Asociación Facultativos, pues surgió una idea genial y es la idea del día no huelga. Dar el dinero de un día de huelga para contratar abogados. Es divertidísimo como lo hicieron, genial. Reunieron a las empresas, a las abogacías más importantes del reino como parte de un ejercicio de concienciación pública. Ya estaban Uría y Menéndez, todos los abogados y 3 médicos contándole la cosa y al final contactaron con López Rodó y Cruz Ferrer. López Rodó sonará a los que ya sois mayores aquí. Y estos son los que lucharon contra la privatización. Y tuvieron éxito. Previamente, en la Asamblea del Partido Socialista puso un recurso de inconstitucionalidad, y este es un tema interesante en el debate con Valencia. Inconstitucionalidad porque argumentábamos artículo 41 de la Constitución, creo recordar, la seguridad social es pública. Y nosotros argumentábamos que la alzarificación de estas poblaciones era privatizar el aseguramiento. También el recurso contra el euro por receta y un recurso que puso el Partido Socialista similar al de AFEM, pero mucho antes y que dio lugar a la paralización cautelar. Y aquí hay un detalle muy interesante, fue la primera paralización, la primera victoria. El Tribunal Superior de Justicia nos lo echó para atrás. Porque negó al Partido Socialista, y eso que no era el Partido Socialista, eran los diputados socialistas que vivían en las áreas afectadas por la privatización, les negó lo que en lenguaje legal se llama legitimación activa. Y no sirvió para nada el recurso. Sirvió el de AFEM porque AFEM es formalmente un sindicato y estaban legitimados. Y por argumentos similares se paralizó el proceso, se paralizó únicamente hasta que se tomara la decisión definitiva. Pero las elecciones estaban al caer. Y obviamente ningún gobierno privatiza 2 días antes de las elecciones. Con lo cual el gobierno se tuvo que tragar su medida, cambió de consejero y en definitiva se cantó una gran victoria. Como termina mi tiempo, me resulta importante señalar un poco algunas cuestiones, luego pueden salir en comentario, ¿qué es lo que ganamos? Ganamos mucho más de lo que nunca nos imaginamos. No solo paramos Madrid, paramos Castilla-La Mancha, que estaba en aquella línea. Demostramos que no era un camino viable. Paramos también iniciativas empresariales de estos emperadores del ladrillo hospitalario español deseosos de embarcar en América Latina. El gobierno de Madrid no ha cambiado. Desgraciadamente, en las elecciones pasadas, 130.000 votos de Izquierda Unida fueron a la papelera, no lograron diputados y, por lo tanto, sigue habiendo gobierno del Partido Popular, pero ahora solo dependen de un diputado. Les da el apoyo Ciudadanos. Y, dependiendo de lo que pase en España, puede cambiar ahí. Importante también que el Partido Popular se ha tenido que cambiar todas sus políticas en Madrid. Ahora en el Parlamento no tienen mayoría, hemos aprobado atención a los inmigrantes, hemos aprobado otra contabilidad de lista quirúrgica, hemos aprobado la vuelta al sector público del Hospital de Villalba, hemos aprobado una cosa de buen gobierno que cambia totalmente los esquemas y, en definitiva, creemos que ha sido un punto muy importante de refuerzo de la sanidad pública. La marea blanca, con la implicación de vecinos, de sanitarios, de todos los estamentos, de asociaciones de pacientes, ha sido un gran aldabonazo en la conciencia de lo importante que es la sanidad pública. Y esto es básicamente, así muy en resumen, la historia de lo que creo es una de las epopeyas cívicas más importantes de los últimos años en España. Gracias. Gracias. Sí te has atenido al tiempo, así que más gracias todavía. Bien, ahora para acabar esta mesa toca presentar de qué va un poco la investigación que hay y a mí me toca hablar como presidente de Medicus Mundi España, que estoy aquí hoy, aunque sea médico de Osakidetza también, médico de atención primaria, me toca presentar un poco también de qué va un poco el proyecto que se plantea Medicus Mundi con esto, ¿no?
En Medicus Mundi, como ya explicaba antes a la mañana muy bien Javier Gil, pues llevamos más de 50 años defendiendo el derecho a la salud. Y lo defendemos porque entendemos que es un derecho humano más y que deben ser los gobiernos, los estados, los que garanticen el cumplimiento de ese derecho. Por ello, hemos defendido siempre tratar de reforzar los sistemas públicos de salud basados sobre todo en la estrategia de atención primaria de salud, porque sabemos, está demostrado, que es la vía que mejor garantiza la universalidad a la que hacen referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que se han aprobado el año pasado en Nueva York, y la eficiencia, la accesibilidad, la equidad y la sostenibilidad de los sistemas de salud. En el marco de esta idea de defensa del derecho a la salud, las 3 asociaciones vascas de Medicus Mundi, Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, hemos puesto en marcha un proyecto, Osasun Publiko eta Unibertsalen alde inequidades en el acceso a la salud, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación. Y en ese marco del proyecto colaboramos con OPIC, que es el Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de Salud y Cambio Demográfico de la UPV, OPIC, que se trata de un grupo multidisciplinar entre personas investigadoras del campo de las ciencias sociales y de la salud. Con esta elaboración pretendemos crear un poco datos y crear opinión sobre la situación real del sistema vasco de salud, conocer si se están realizando privatizaciones, en qué sentido, de qué manera y si esto está llegando a producir algún tipo de inequidad en el acceso o en el acceso a la salud. La idea es que esta investigación nos permita desarrollar datos y conocimientos concretos para concienciar a la opinión pública de la importancia de defender el derecho a la salud y que la salud se tienda por un sistema público y hacer incidencia sobre los responsables de esa atención, que son las administraciones públicas. Ahora mismo voy a atender la palabra a Unai Martín, que es el que nos va a presentar desde OPIC cómo es el planteamiento de la investigación. Buenos días a todos y todas. Como decía Eduardo, lo que traemos aquí es más un planteamiento de lo que queremos hacer que resultados en sí, aunque bueno, he traído algún resultado. Y bueno, agradecer a Medicus Mundi y confiar en nosotros esta parte de su proyecto general, ¿no?, para intentar un poco esclarecer qué está pasando en Euskadi, lo cual está siendo bastante difícil, pero bueno, estamos intentándolo. Entonces, lo que os voy a contar un poco hoy, voy a ser breve para que luego podáis preguntar aquí a los 3 ponentes que tenemos. Os voy a contar un poco el contexto general en el que surge esto y por qué lo hacemos de una determinada manera, qué objetivos nos marcamos, cómo lo queremos hacer y un poco una descripción de algunos de los ámbitos que queremos analizar. Y os haremos un poco las próximas fases. El contexto en el que surge, como decía Eduardo, Medicus Mundi nos contacta a nosotros. Nosotros básicamente nos dedicamos a estudiar desigualdades en salud, poco sistema sanitario, entonces bueno, tampoco tenemos mucha experiencia en este ámbito. Y en aquel momento estábamos intentando investigar o intentando esclarecer qué estaba pasando con la crisis. Es decir, cómo la crisis estaba afectando a la salud de la población y cómo la crisis estaba afectando a la salud de la población mediado por las decisiones que los diferentes gobiernos estaban tomando. La pregunta es, bueno, hay diferentes maneras de responder ante la crisis. ¿Cómo esas respuestas pueden estar mediatizando lo que la crisis está afectando en la salud de la población? Intentamos hacer, lo que os muestro aquí, que ha mostrado antes David, un análisis de cómo las comunidades autónomas estaban respondiendo. Y nos fijamos en 3 ámbitos, ¿no? La aplicación de las reformas legales, el Real Decreto, los copagos, todas esas cosas que venían desde Madrid, la privatización sanitaria y la financiación y recursos sanitarios. Es decir, hasta qué punto el sistema estaba financiándose menos y un poco mermando sus recursos. Claro, lo que tuvimos es que había diferentes maneras de afrontar la crisis. Veis en rojito los que, bueno, privatizan más, aplican más las reformas legales, merman más su financiación. En gris una posición intermedia y en verde, pues bueno, los que estaban intentando un poco responder de otra manera un poco distinta. Un poco, tampoco de manera así. Es decir, por ejemplo, la aplicación de reformas legales se aplican porque son de obligado cumplimiento, pero bueno, hay regiones que intentan un poco establecer normativas que sirvan para que, aunque los inmigrantes queden excluidos, intentar no excluir o intentar, como en el caso del País Vasco, devolver parte del copago sanitario a través de otra serie de ayudas. En este contexto dijimos, pues el País Vasco parece que nos sale verde, es decir, no lo estábamos haciendo tan mal. En privatización, bueno, parece que no avanza el proceso de privatización, pero sí que parece que ya partíamos de una situación un poco intermedia. Tampoco esto era... Ayer Joan me decía, bueno, nosotros en la época de Pujol hablábamos del oasis catalán. Bueno, aquí hablamos ahora del oasis vasco y veremos dentro de unos años a ver si ese oasis vasco estaba siendo como realmente es. Bueno, partimos de una situación intermedia. Entonces lo que planteamos es, bueno, vamos a analizar lo que está pasando con la privatización, pero ya que partimos de una situación en la que no es tan mala como las experiencias que nos han contado, vamos a intentar crear una herramienta que sirva para establecer unas líneas rojas a partir de las cuales todos nos comprometamos a no traspasar. Sobre todo porque en noviembre y diciembre habrá elecciones autonómicas
Y bueno, los diferentes partidos políticos se tendrán que pronunciar cuál es su proyecto de sistema sanitario, si es que lo tienen, ¿no? ¿Cuál es su idea? ¿Hacia dónde quieren avanzar? En este sentido, entonces, los objetivos se centraron en realizar un diagnóstico de la privatización y, sobre todo, construir un observatorio, una herramienta que sirva para un poco controlar cómo avanza ese proceso de privatización, si avanzamos o no, si esto va en aumento o va en disminución o nos mantenemos más o menos igual. Porque es verdad lo que nos comentaba en alguna entrevista, que este proceso hay que verlo de una manera dinámica. Es decir, yo os voy a señalar hoy algunos datos de cómo estamos, pero cómo estamos hay que entenderlo por nuestros orígenes, y cómo estaremos el próximo año hay que entenderlo de cómo estamos Y además de hacer esto, de analizar el diagnóstico y construir este observatorio, estamos especialmente preocupados de analizar las desigualdades de acceso. Como ha dicho Rosa esta mañana, las desigualdades de acceso existen y no son un problema ni de la crisis ni de la privatización. La privatización puede agravarlas, o la crisis puede agravarlas, pero bueno, siempre hemos tenido un sistema sanitario que, aunque sea universal, gratuito, público y de calidad, genera desigualdades en el acceso, porque no todo el mundo accedemos igual y no todo el mundo accedemos a los diferentes niveles asistenciales. Para esto planteamos primero hacer una revisión conceptual, porque ya ha salido a la mañana. ¿Qué es privatizar? Pues casi cada persona que hemos entrevistado hasta ahora nos ha dado su visión de qué es privatizar. ¿Hasta dónde llega a privatizar? ¿Subcontratar o externalizar, o como se quiere llamar, la limpieza de un hospital es privatizarlo? Bueno, pues eso. Entonces, bueno, partimos de una definición. Hasta ahora yo creo que la definición más clara para entendernos todos, claro, porque también lo de privatizar lleva una connotación tan negativa que la gente no quiere llamar privatizar a lo que hace. Pero bueno, oye, no pasa nada. Entonces, privatizar entendemos que, bueno, podemos partir de una definición que es esa transferencia de lo público a lo privado, de su responsabilidad, su provisión, su financiación, ¿no? Todo cuando se transfiere, cuando algo se hacía público o se debería hacer público y se hace privado. Una vez revisemos esta revisión conceptual y metodológica, en base a entrevistas a personas expertas y en base sobre todo a revisión de datos y análisis, esto es un proceso de buceo, os imagináis, ¿no? Porque, bueno, el gobierno vasco tiene una página de transparencia, pero bueno, la transparencia al final significa tener un montón de datos que son difíciles de entender, difíciles de acceder y difíciles de contextualizar. Entonces, bueno, el esfuerzo es un poco coger toda esa información y a ver qué podemos dibujar, ¿no? Seleccionar los indicadores y, bueno, hacer la descripción, el observatorio y las desigualdades. Claro, ¿y por dónde empezamos? Pues yo creo que el primer ámbito por donde tenemos que empezar es por la financiación. Veis que Euskadi en el 2011, primer resultado, 2011. Yo le decía a la chica que no tiene datos sobre 2011, es que ha quedado tan lejos, ¿no tenemos datos más nuevos? Pues no, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Bueno, 2011. El País Vasco como país gastaba, veis, 5.600 millones en salud, ¿no? El 8,8% del PIB, 2.600 euros por persona más o menos. Claro, la primera parte que tiene que preocuparnos es que, bueno, de esto el 74% se financia públicamente, es decir, lo financiamos todos vía impuestos, y el 26,4% se financia de manera privada. De manera privada que contiene varios conceptos, ¿no? Los gastos que hacen los seguros privados, las aseguradoras privadas, y sobre todo, el 21% se financia vía directa por los hogares. Lo cual es una cuestión que debe preocuparnos, ¿no? Porque, bueno, es bastante sintomático que recaiga el 21% del gasto sanitario, recaiga en las personas y en los hogares, con lo que eso supone desde el punto de vista de la desigualdad y sobre todo la privatización. Y daros cuenta que esto hablamos de dinero contante, hablamos de servicios odontológicos, hablamos de prótesis, hablamos de, desde las gafas, medicamentos, copagos, una variopinta serie de cosas. No estamos incluyendo la parte que financia las familias a través del cuidado, por ejemplo, que bueno, ya hablaríamos de más parte de financiación. ¿Este 21% es poco o es mucho? Bueno, es mucho. Y es mucho sobre todo si nos comparamos un poco con nuestro entorno. Aquí es un gráfico un poco, no es muy bonito, pero luego veréis por qué lo he puesto así. Veis que el País Vasco financia el 21% y financiamos especialmente bastante comparado con los países de nuestro entorno. Bueno, no mucho si nos comparamos con Grecia o con Hungría, ¿no? O con Suiza, con un sistema sanitario, bueno, más bueno, ya conocéis todos a Suiza cómo es. Pero sí mucho si nos comparamos con los países a los que supone que miramos, ¿no? Y los que decimos, pues Euskadi es alguna vez he oído decir, los países nórdicos mediterráneos, no sé cómo lo llaman, ¿no? Vivimos aquí, somos como la Suecia del Mediterráneo. A ver, Holanda se gasta el 6%, Francia el 8%, Inglaterra el 9%, Luxemburgo el 11%, Dinamarca el 13%.
Es decir, gastamos mucho porcentaje del gasto en salud recae directamente en las familias. Y encima nos gastamos poco en salud. Veis que si aquí en el eje así vertical está el gasto total en salud como porcentaje del PIB. Veis que Euskadi está con el 8% aquí y veis que estamos por debajo de la media. Es decir, estamos en el peor cuadrante que se puede estar. Te gastas poco en salud y encima de lo que te gastas recae más porcentaje sobre las familias, ¿no? Con lo cual, bueno, tampoco estamos tan bien como creemos. Sobre todo porque, bueno, tenemos un sistema público, pero aparte del sistema tenemos que ver esta financiación que genera desigualdad y que es totalmente privatizada, ¿no? Porque una parte que suponemos que es responsabilidad pública, proveer esa salud, pues lo estamos haciendo vía privado. ¿Por qué nos preocupa también? Porque creemos que gran parte de la crisis igual no ha tenido efecto en Euskadi en la privatización, no sé qué, pero lo que ha tenido efecto la crisis seguro es en la deslegitimación del sistema público. Y creemos que esto no ha sido una cosa por suerte, ha caído así. Bueno, podemos sospechar que puede haber una intencionalidad en hacer ver que el sistema público no es sostenible, el sistema público no va a aguantar para todos, el sistema público no se puede ir, lo colapsan los inmigrantes, todo ese tipo de cosas que hacen ver a la gente que, bueno, que tenemos un problema. Igual que con las pensiones, ¿no? Y si hacemos ver que tenemos un problema, ¿qué pasa? Pues el que pueda se salva. Esto, os he traído un gráfico muy elocuente. Esto es, en el Estado, el porcentaje de personas que dice, ¿sabes cuando se le pregunta, la típica pregunta esta que sale en la tele mucho, ¿cuál es el principal problema de España? ¿No? El paro, ETA, la corrupción. Bueno, esto es el porcentaje de personas que entre los tres principales problemas dice que la sanidad es el principal problema de España. ¿Veis, no? ¿Qué pasó en el 2010? Cuando empezábamos a hablar de que es insostenibilidad, copagos, privatización, se dispara, ¿no? El porcentaje de gente que percibe un problema. A la vez, esto, la parte azul, veis la valoración, la media de satisfacción con el sistema sanitario público. Veis que paralelamente a esa preocupación llega una percepción de que el sistema sanitario público, bueno, pues tiene una puntuación menor. Claro, es muy fácil hacer este gráfico. Esto es el número de personas con doble seguro, con aseguramiento privado. Veis cómo, bueno, no hay que ser muy malo para pensar que la gente se preocupa porque la sanidad es un problema. Encima percibimos que cada vez es de menor calidad el sistema público. ¿Qué hacemos? Pues el que puede escapa y se hace un seguro privado. ¿Veis, no? Esto es en miles de personas, aquí en el eje, bueno, de este lado, sí. Y también se dispara el porcentaje de gasto privado en salud. ¿Veis que pasa de un 24, sube a un 28? Bueno, antes me decía una periodista, bueno, sí, vale, no con esto, hacéis estas jornadas, pero la gente está preocupada. Pero bueno, aquí la sanidad pública y privada siempre ha convivido bien, en armonía, ¿no? Bueno, es una manera de verlo, yo no digo que no. Pero este crecimiento no se escapa. Yo os he traído aquí unos gráficos y me dices, oye, ya has trucado, mira los márgenes, no sé qué. Esto es IDIS, es un instituto que forma parte de las grandes aseguradoras privadas, ¿no? Y fijaos, he sacado una diapositiva porque es ilustrativa. Ilustración 2. Las comunidades autónomas que disminuyen el gasto presentan un incremento en la prestación sanitaria privada. A ver, son conscientes de ello, lo saben, ¿no? Cuanto peor vaya uno, mejor vamos a ir nosotros. No os esforcéis en entender el mapa, porque yo lo he pensado varias veces y no he conseguido. Pero bueno, la conclusión de arriba, ¿no? Porque no los colores y no he conseguido saber muy bien cómo pintan el color. Pero bueno, la conclusión es clara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Euskadi? Pues bueno, tenemos un doble aseguramiento, también datos del 2011, muy elocuente, porque es cuando la estadística de libre aseguramiento termina, parece que están reconfigurándola, pero veis que tenemos un aseguramiento del 18%, es decir, 380.000 personas tienen doble aseguramiento. No tenemos el problema que mencionaban en Madrid, no tenemos tanto doble aseguramiento, un aseguramiento simbólicamente muy que yo nunca lo he entendido, pero el aseguramiento del funcionariado, es decir, sabéis que parte del funcionariado públicamente se le paga su cobertura privada. Bueno, en Euskadi tenemos unos 30.000 funcionarios que tienen derecho a Muface, porque, bueno, es reducido, Bueno, 30.000 habla la estadística esta, porque, bueno, los profesores de universidad, pues gente así dependiente del Estado. Lo paradigmático de este gráfico también es, bueno, las diferencias que hay por territorio histórico. Veis que en Vizcaya el 24% tiene aseguramiento privado y en Guipúzcoa no llega al 10%. Lo cual nos habla de que esto tampoco es una cosa natural. Bueno, nos habla de cómo es la historia de este país, nos habla de la presencia que en Vizcaya ha tenido entidades como el IMQ, bueno, que alguien nos hablaba en la entrevista. Pues bueno, en Euskadi está
Pues el Atleti, no sé qué, y el IMQ. Y, bueno, pues es una manera de verlo también, ¿no? Ese arraigo que tiene social. A ver, yo no digo quién lo ha dicho, pero bueno, no lo he dicho yo. Entonces no pasa nada. Y claro, ¿por qué nos preocupa esto? Porque, hombre, ya lo ha dicho la mañana Rosa, Joan, nadie se le escapa que las desigualdades de acceso, cuando la cobertura pública merma, son mayores. Yo os he traído aquí 3 datos, para no traer muchos datos. He traído la cobertura o el acceso al dentista, fisioterapia y podología, y fijaros cómo aumenta tu probabilidad de acceder en el último año si tu nivel educativo es superior, ¿no? Fijaros, claro. ¿Por qué? Porque la cobertura de estos servicios asistenciales son principalmente privados. Entonces, si extendemos lo privado al resto de servicios, pues nos encontraremos pues lo mismo, ¿no? A nadie se le escapa que, como decía Rosa suavemente, pues tienen otras lógicas, ¿no? A ver, sí, tienen otras lógicas en las cuales la equidad no es el eje. También porque tiene un impacto sobre lo público. Ese mismo instituto que os hablaba antes lo habla muchas veces, ¿no? La colaboración pública-privada es buena para lo público. ¿Por qué? Porque liberamos el sistema privado. Hacemos que la gente la atendemos en el sistema privado y liberamos el sistema público y lo hacemos más sostenible. Entonces, tranquilos que os ayudamos. Es una manera de verlo que yo creo que no es real. Porque el problema que puede tener el sistema sanitario, tal y como lo conocemos, no es un problema de financiación, ni es un problema del envejecimiento, es un problema de legitimidad. Siempre que nos sigamos creyendo que tenemos que tener un sistema sanitario público, lo tendremos. En el momento en que lo dejamos de creer y que, sobre todo, la gente con más poder se lo deje de creer, el sistema irá desapareciéndose. Claro, si creemos que la gente que tiene aseguramiento privado es gente de mayor nivel de estudios, de mayor poder de presión, pues bueno, cuando tus impuestos se van a algo que no disfrutas, pues bueno, la gente se vuelve menos beligerante en su defensa, ¿no? Entonces, bueno, a nadie se le escapa, y hay un dicho muy conocido en política social, que no sé de quién es, pero bueno, es de alguien, que habla de que aplicado al sistema sanitario, sea un sistema sanitario para pobres, se termina convirtiendo en un pobre sistema sanitario. Y eso está claro. Si los hijos de los empresarios van a la escuela pública seguirá. Si van a la concertada, pues bueno, o a la privada, pues bueno, la escuela pública seguirá de aquella manera, ¿no? Y también impacta mucho en lo público, y algunos analistas nos han salido porque, bueno, siempre las lógicas de lo público y lo privado son distintos. Y nos decía un gestor de lo privado que ha estado en lo público, decía, pues es que es muy sencillo, mira, en lo público todo es muy complicado. Hay que evaluar, para hacer algo hay que evaluar si es efectivo, si merece la pena, si el dinero que pagamos por ello mejora la salud. En lo privado es diferente. A ver, ¿lo puede pagar? Sí. ¿Le hace daño así en el inmediato? No. Pues se le hace, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es facturar. Claro, esto está creando una lógica de medicalización, de sobremedicalización, de sobrepruebas diagnósticas, de sobreutilización, que bueno, tenemos dudas de qué impacto tiene sobre la salud, pero lo que creemos es que tiene un impacto sobre lo público. ¿Por qué? Porque es que, mira, en el hospital de allí me hacen una prueba, cuando nace el niño le hacen una eco al niño. ¿Por qué no se hace en lo público? Claro, el sistema público a veces no sabe jugar sus bazas. Dice, bueno, pues la presión que hace, pues la hacemos, ¿no? Y eso creamos un sobregasto, ¿no?, que también tiene impacto en lo público. Bueno, voy a ir rápido, que si no me río mucho. 74% de gasto. Ya hemos perdido esta parte de aquí gris, que la he puesto en grisita, ¿no? Nos quedamos con el 74%. Pero ¿qué pasa? Que el 74% de financiación pública no siempre se provee por medios públicos, sino que a veces, bueno, se provee por medios privados. Ya ha explicado David, Freire, ¿no? En Euskadi pasa lo mismo. El Departamento de Salud es el que contrata legalmente y Osakidetza provee. Pero no solo puede contratar, no solo contratar a Osakidetza. Entonces, bueno, una parte va a Osakidetza por el contrato programa, la mayor parte, pero una parte de lo que el Departamento de Salud compra a proveedores privados. Más o menos en el 2013, tomad los dos con cautela porque nos ha costado mucho y bueno, es una pregunta parlamentaria. Bueno, más o menos en 2013, 241 millones. Es decir, el 7% del gasto público se va vía concertación. Del gasto público en salud, es decir, casi 1 de cada 10 euros que gastamos en asistencia sanitaria. A ver, es verdad que hay conceptos que se conciertan que no son privatización. A ver, veis que aquí 15 millones van a parar a diputaciones, conciertos sociosanitarios. 3 millones, pues reintegro de gastos varios, ¿no? Pues asistencia fuera, servicios que no podemos dar aquí. Pero bueno, hay una parte ambulatoria importante, 37 millones. Una parte importante se la lleva el PADI, que bueno, es un buen sistema, pero lo tenemos privatizado, ¿no?
pagamos a los dentistas para que hagan ese servicio. Y bueno, y 87 millones vía conciertos con clínicas, ¿veis? Pues la clínica Asunción se lleva 20 millones, el oncológico 23, la policlínica 10 millones y el gran aspecto, pues la salud mental. La media estancia pues está hay una provisión privada muy importante, ¿no? Que da San Juan de Dios, Aitameni. Y bueno, luego el transporte sanitario se lleva otros 57 millones, el transporte aéreo es otro 1 millón. Y lo interesante de esto es que, bueno, como he dicho, es fruto de, muchas veces nos cuentan, claro, esto es fruto de cómo se encontró Osakidetza el sistema cuando se transfiere, ¿no? Pues bueno, había instituciones y algunas instituciones se convirtieron en públicas, otras se subcontrataron. Bueno, Freire yo creo que puede hablar más de eso si queréis en el debate. Pero bueno, lo verdaderamente paradigmático es que, bueno, hay muchas diferencias por territorio histórico, lo cual nos dice que esto no tiene por qué ser así, ¿no? Fijaros, yo del 7,1% que es el que se compara, he creado otro. Bueno, voy a quitar las diputaciones y los gastos estos reintegros, estos 3 millones. Veis que entonces iría en concierto el 6,6% del presupuesto. Veis que el 6,6% del presupuesto en el total de la CAP. Veis que Guipúzcoa se va el 12% y Álava el 3%. Si existen estas diferencias entre territorios históricos, nos hablan de cómo era el territorio histórico antes, pero también nos habla de una voluntad de cómo queremos que sea, ¿no? Fijaros que si hacemos la metodología comparable con las comunidades autónomas, la del 7%, Guipúzcoa se gastaría un 13% casi en conciertos con la privada. Es decir, si fuera una comunidad autónoma, si la comparamos con las comunidades autónomas, se gastaría solo menos que Cataluña, que habéis visto que gasta el 25%. Se gastaría más que Madrid, Canarias, Baleares. Y fijaros Álava dónde quedaría. Solo se gastaría más que Cantabria, en porcentaje. Bueno, esto nos habla de que, bueno, hay una parte que está proveída por parte privada y que, bueno, hay una variabilidad que tenemos que entender, ¿no? Sobre todo que hay dinero que se va a sitios que tampoco entendemos, o bueno, había que reflexionar por qué aquí y no a otros, ¿no? Hay empresas que están haciendo un beneficio privado de esta asistencia, lógicamente, porque si no, no estarían. Y aparte de que, bueno, el departamento provee una parte privada, una parte Osakidetza, la mayor parte Osakidetza, y luego Osakidetza, pues bueno, de su asistencia no subcontrata o no externaliza, como dicen ellos, asistencia sanitaria, pero sí externaliza otra serie de servicios, ¿no? Pues más o menos calculamos que en torno al 3-4% del presupuesto de Osakidetza va a parar a contratar servicios con empresas privadas. Claro, aquí entramos en una línea que hay gente que dice, claro, ¿cómo no? Que no lo vamos a poder hacer todos, ¿no? No vamos a poder hacer todo. Bueno, lo que es importante es que hay cosas que antes se hacían público y ahora se hacen privado, y sobre todo hay cosas que en unos sitios se hacen públicos y otros se hacen privados. Y sobre todo, en las entrevistas que tenemos, hay una ausencia de evidencia de por qué se hace público en un sitio y privado en otro enorme. Hay gente que dice, no, es más barato. ¿Alguien lo ha analizado? Pues no sabemos, pero bueno, hacerlo por la privada siempre es más barato. Bueno, vamos a medirlo. ¿Veis, no? Limpieza, cocina, mantenimiento. Bueno, aquí hay gastos que no son privatización, son otra cosa. Tenemos este 500.000 euros que Osakidetza gasta en servicios religiosos con el obispado, ¿no? Inocente de nosotros creíamos que la gente, los curas y las monjas que iban por los hospitales, iban en plan, sí, pues bueno, no, en plan, oye, pues es una orden religiosa y no, pues 500.000, vaya, podríamos entrar al debate, ¿hay que gastarnos 500.000 en eso? Y si nos lo gastamos porque la salud hay que verla desde un punto de vista social y espiritual, ¿por qué no lo gastamos solo en religión católica? Si son los inmigrantes los que colapsan el sistema sanitario público, ¿no? Que algunos no son católicos. Bueno, esto más allá de eso, claro, esto es importante porque hay empresas en Osakidetza que reciben 30 millones de euros anuales, que tienen casi 100 trabajadores. Oye, son macroempresas que están haciendo un negocio y que no tenemos claro si es mejor que lo hagan ellos o que lo hagamos desde una provisión pública. Por lo menos no lo tenemos claro. Y fijaos, las diferencias entre las OSIs en la parte del presupuesto que destinan a estos servicios varía. Y si varía, ¿qué quiere decir? Que no es natural, que se puede hacer de diferentes maneras. Si una OSI se gasta el 5 algo por ciento y otra el 2%, quiere decir que, bueno, que no todo es tan fácil como es mejor hacerlo de una manera, ¿no? Y bueno, luego analizaremos otra serie de cuestiones, ¿no? Por la parte política, planificación y gestión, porque en este país nos hemos acostumbrado a que las decisiones políticas, incluso la planificación política, a veces la hagan consultoras privadas. Y ya no nos sorprendemos de ello, ¿no? A veces ves anuncios en el boletín que dices, se anuncia para la contratación de elaboración del plan de no sé qué. Oye, el plan de no sé qué, ¿no lo deberían hacer los políticos que les elegimos para ellos
o los funcionarios que tenemos para ello? Pues no, entendemos que tienen que ser consultoras privadas las que vengan, cojan la información, hagan un PowerPoint y nos lo presenten. Y sobre todo, las empresas privadas que no controlamos nadie les ha elegido a ellas, tienen su ideología y nadie las ha elegido en unas elecciones para marcar la planificación y la política de un país, ¿no? La parte de investigación, la parte de docencia, bueno, ¿qué os voy a hablar? Todos estos ámbitos también son los que queremos analizar. La parte cualitativa va saliendo temas que son muy, muy caldentes, ¿no? Pues lo que ya sabéis, pues el oncológico, Tolosaldea, ¿qué pasa con Tolosaldea en la Clínica Asunción? ¿A quién beneficia todo esto? Claro, porque concertamos con unas y no otras. Oye, ¿quién sale beneficiado de todo esto? Son muchos millones de euros, son 7% de presupuesto, pero es mucho dinero, ¿no? La salud mental. ¿Por qué tenemos la salud mental tan privatizada, es decir, tan prohibida por la parte privada? Y cosas que se hacen dentro del propio sistema, ¿no? Mucha gente se preocupa por las autoconcertaciones, ¿no? Por todo esto, esta mercantilización de la lista de espera, que si hay sobresueldos para operar a la tarde, todo ese tipo de cosas, todo cómo se gestiona, pues bueno, son cuestiones que están saliendo en las entrevistas y que queremos darle forma en un futuro cercano, es decir, determinar los indicadores, describirlo y profundizar en estas áreas temáticas y sobre todo plantear que lo que hacemos es una investigación abierta que la queremos hacer con asociaciones, profesionales, gente que esté preocupada por esto. Nosotros nos hemos metido en este tema porque nos preocupa mantener un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad, y creemos que todo el mundo que esté preocupado en esto tiene cabida en este proyecto de investigación, acción, esto que os estamos planteando hoy. Y nada más que esto.